tal, chicos? Muy buenas tardes, les saludo el profesor Oscar de la Cruz del curso de Física. A través de aquí, la Academia Logical, vamos a pasar a desarrollar el examen de admisión que se ha desarrollado hace unas horas aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, arranquemos el problema. Aquí hay que tener en cuenta, como hay diferentes tipos de temas, las preguntas están chocolateadas. Por lo tanto, en mis manos tengo una prueba que corresponde a un estudiante y quizás en el caso de ustedes, pues el examen no está con la misma numeración que tengo yo, ¿correcto? Entonces pasemos a desarrollar el presente examen. Ejercicio número 1. A ver, en este ejercicio número 1 aparece el siguiente gráfico. Voy a hacer el gráfico para que podamos tener una idea de lo que está ocurriendo acá. Tenemos por acá un bloque y por acá vamos a tener a otro bloque más de esa forma. Muy bien, ahí está. Esa es la gráfica que se presenta para el ejercicio número 1. Entre estos bloques hay un resorte y por acá al bloque de mayor tamaño le están ejerciendo una fuerza F. Esa es la gráfica que se tiene ahí. Además, en el bloque que está acá a la izquierda han colocado su masa y en el otro también han colocado su masa. Comienzo entonces, dice, dos cuerpos de masa M1 1 kilogramo y M2 2 kilogramos unidos por un resorte se mueven sin fricción sobre una superficie horizontal bajo la acción de una fuerza constante que es horizontal, tal como se muestra en la figura. Durante el movimiento, la distancia entre los cuerpos es constante. Bueno, si la distancia entre los cuerpos es constante, también va a ser constante el tamaño de resorte. Muy bien. Y te dicen de que ese resorte está estirado 10 centímetros de su longitud natural. Sin considerar la masa de resorte, que es lo que generalmente se hace porque el resorte es ideal, calcule en metros por segundo al cuadrado la aceleración con la cual se mueven los cuerpos, sabiendo de que la constante de rigidez para este resorte es de ¿cuánto? De 100 newton por metro. Ahí está. Entonces, vamos a pasar a desarrollar el problema. Bueno, como me piden allá la aceleración, y como el resorte mantiene constante su longitud, los dos se mueven de manera conjunta. Y la aceleración que aparece aquí le presenta o le corresponde a los dos. Lo que yo podría hacer es trabajar aquí con un sistema. Podríamos hacerlo de esa forma. Pero en este caso conviene analizar a uno de ellos nada más. ¿A quién? Al bloque pequeño. Porque si tú analizas al bloque grande, vas a involucrar a la fuerza F. En ese sentido, voy a analizar solamente al bloque pequeño, nada más que a él. Entonces, si yo analizo al bloque pequeño, al estar el resorte estirado, un resorte estirado lo que hace es jalar. Y por acá tenemos a la fuerza elástica. Sobre ese bloque pequeño también hay fuerza de gravedad y hay reacción normal, las cuales se van a equilibrar. Por lo tanto, para ese bloque pequeño, la fuerza elástica hace el papel de resultante. Pero la fuerza elástica, según la ley de Hooke, es el producto de la constante de rigidez por la deformación. Y la fuerza resultante es el producto de la masa del bloque que analizo por la aceleración que presenta. Bueno, me queda aquí reemplazar. La constante de rigidez es 100, la deformación de resorte es 10 centímetros, lo paso a metros, la masa de ese bloque es 1 y la aceleración es A. Lo que significa entonces de que la aceleración que presenta ese cuerpo es de 10 metros por segundo al cuadrado. En ese sentido, la alternativa que yo marcaría sería pues la alternativa C. Ahí está. Y hemos concluido
con el primer ejercicio. Pasemos a desarrollar ahora el segundo ejercicio. Ejercicio que no presenta un gráfico. Dice así: una esfera conductora de 25 centímetros de diámetro tiene una carga de 1,25 microcoulomb. Calcule la densidad de carga. Entonces, por acá vamos a tener que realizar un esquema para este ejercicio. A ver, y el esquema que voy a realizar a continuación hace referencia a una esfera. Ahí está la esfera. ¿Ven? Ahora, esa esfera está electrizada. ¿Está? La esfera se encuentra electrizada. ¿Con cuánto? Con 1,25 microcoulomb. Esa es la carga que ella presenta. Esa carga se va a distribuir, es una carga positiva, se va a distribuir en toda la superficie de la esfera de manera uniforme. ¿Ahí está? De esta esfera, ¿nosotros qué conocemos? De esta esfera, nosotros conocemos su diámetro. Me están informando de que 25 centímetros, o sea, 1/4 de metro, representa ser el diámetro. Si el diámetro es 1/4 de metro, sabemos de que el radio es la mitad, será 1/8 de metro. ¿Ahí está? Bueno, ¿qué me piden hallar? Me piden hallar la densidad superficial de carga. ¿Cómo se determina la densidad superficial de carga? Como la razón entre la carga que presenta esta esfera y el área donde se distribuye la carga. Bueno, el área donde se distribuye la carga es el área de la esfera, que sería 4pi por el radio al cuadrado. Esta densidad superficial de carga, ¿en qué unidades se va a expresar? Bueno, la carga está en microcoulomb y el área está en metros cuadrados, ¿sí? En ese sentido, lo único que yo debo de hacer acá es reemplazar. A ver, vamos a hacer una separación para manejar un orden. Entonces, reemplazando sería de esta manera: carga te vale 1,25 y abajo coloco 4pi, ahí está, 4pi multiplicado por el radio, que es 1/8, elevado pues al cuadrado. Bueno, si nosotros realizamos esa operación, ¿cuánto nos va a salir? Claro, para eso nosotros contamos también con una calculadora. Te va a salir 6,37. Por lo tanto, la alternativa para este ejercicio sería la alternativa E. ¿Está? Y el problema ha concluido. Es un problema que corresponde a la parte de electrostática. Pasemos ahora a desarrollar el ejercicio número 3. A ver si nosotros queremos colocar el título del capítulo al cual corresponde. Este ejercicio número 3 corresponde a la parte de gravitación. ¿Está? Corresponde a la parte de gravitación. El ejercicio número 3 corresponde pues a la parte de gravitación. No tiene gráfico, vamos a leerlo. Dice así: calcule aproximadamente en horas el periodo de una órbita circular de un satélite que se mueve alrededor de un planeta. Se conoce que la masa del planeta es 8 por 10 a la 22 kilogramos, unidad oficial, y la masa del mismo es de 1750 kilómetros de radio. El satélite se encuentra a 1250 kilómetros de altura y esa es la información que te dan. Vamos a hacer un esquema
de lo que acontece acá. Entonces, que este sea el planeta. ¿Está? Ese es el planeta, su centro. Vamos a representar por aquí al satélite. Entonces digamos de que el satélite lo represento como si fuese un satélite artificial, ¿no? De esa manera. Muy bien. Desde el centro hacia la ubicación del satélite aparece esa línea punteada llamada radio. A ver, veamos qué información me dan aquí. Me dicen de que el radio de ese satélite es de 1750 y el satélite se encuentra a una altura de 1250. ¿Está? Si yo sumo 1750 con 1250, ¿qué estaría encontrando? Estaría encontrando el radio de ese satélite. ¿Y a cuánto equivale? Equivale a 3000. ¿Pero 3000 qué? 3000 kilómetros. Bueno, si tú lo deseas pasar a metro, porque eso lo vas a utilizar, sería 3 por 10 a la sexta metros, ¿no? Este es 10 al cubo, kilómetros 10 al cubo. Ahí está. Ahí está el satélite. De este satélite ya conocemos su radio de giro. Pero también se conoce la masa de este planeta, ¿sí o no? La masa del planeta es 8 por 10 a la 22. ¿Qué unidades? Kilogramos. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar su periodo, pero ¿en qué unidades? En horas. Te piden ese periodo en horas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a utilizar una información que deriva de una de las leyes de Kepler, la tercera, la ley del cuadrado de los periodos. ¿Qué significa eso? Significa de que el cuadrado del periodo del tiempo que orbita dividido entre el cubo de su radio va a ser numéricamente igual a esta constante, que es 4pi cuadrado sobre g por m, donde m es la masa del planeta y g es la constante de gravitación universal. ¿Ahí está? Ahora, nosotros de aquí podemos despejar ¿qué? El valor del periodo, ¿sí o no? Si yo despejo el periodo me va a quedar, a ver, despejando y sacando raíz cuadrada. Me va a quedar esta expresión. En el numerador te va a quedar 2pi, porque estoy sacando raíz cuadrada, por r, y te va a quedar por acá un radical, que es para nosotros r sobre g por m. Ahí está. Esta es la expresión matemática que nos va a quedar, ¿para quién? Para el periodo. Pero ese periodo te va a salir en segundos. Si tú lo quieres pasar a horas, lo divides ¿entre cuánto? Entre 3600. Por lo tanto, lo único que voy a hacer yo aquí, ¿qué es? Reemplazar. Por acá coloco 2pi. El r te vale 3 por 10 a la sexta. Acá coloco 3600. Por aquí raíz cuadrada. En el numerador vas a colocar de nuevo 3 por 10 a la sexta. La constante de gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11. No te olvides que es una constante física y te lo dan de dato. Y la masa del planeta, si no me equivoco, es 8 por 10 a la 22. Ahí está. Y a todo esto le tenemos que sacar raíz cuadrada. ¿Está? Entonces, si nosotros operamos esa expresión con ayuda de la calculadora que te brinda, pues,
la universidad en el proceso de admisión, la respuesta para este ejercicio te va a salir 3,9. Entonces, la alternativa para este problema, ¿cuál sería? Sería la C. Pasemos ahora al siguiente ejercicio. Nos referimos al ejercicio número 4. ¿Sí? Muy bien. Si hablamos del ejercicio número 4, chicos, dice lo siguiente: un cable rectilíneo de 16 centímetros de longitud se encuentra en un campo magnético constante homogéneo de 7 militeslas. Calcule aproximadamente en miliamperios la corriente eléctrica que fluye por ese cable si la fuerza máxima es de 0,021 newton. Bueno, este ejercicio que nosotros vamos a desarrollar corresponde a ¿qué capítulo? Es inducción magnética, pero para ser más específico, hace referencia a lo que es la fuerza magnética. ¿Está? Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es dibujar a un conductor. Ahí lo tenemos. Por ese conductor está pasando corriente. Muy bien. Él va a experimentar fuerza magnética. Y si él experimenta fuerza magnética, es porque él se encuentra en medio ¿de qué? De un campo magnético. En este caso, el campo magnético es uniforme. Este campo magnético, para que origine una fuerza máxima, debe ser perpendicular al conductor. Haciendo uso de la regla de la mano izquierda, yo puedo dibujar por aquí al vector fuerza magnética que va a experimentar ese conductor. ¿Cómo se calcula la fuerza magnética para esa situación en donde el campo es perpendicular al conductor? En este caso, la fuerza magnética es máxima. ¿Y cómo se determina? Se determina como BIL a manera de mnemotecnia. BIL a manera de mnemotecnia. Entonces, lo único que yo debo hacer aquí, jovencitos, es despejar lo que es intensidad de corriente. Si yo despejo intensidad de corriente, ¿qué es lo que va a quedar? La fuerza magnética máxima dividido entre el producto de la inducción por Q. Entonces, vamos a tener que reemplazar para así determinar la intensidad de la corriente. A ver, ¿cuánto nos vale la fuerza magnética máxima? 0,021 newton. Eso equivale a 21 por 10 a la menos 3. ¿Ahí está? La fuerza magnética máxima. La inducción magnética es 7 militeslas. 7 por 10 a la menos 3. Y la longitud es 16 centímetros. 16 por 10 a la menos 2. ¿Ven? Entonces, si nosotros aquí cancelamos 10 a la menos 3, me va a quedar pues de que la inducción magnética es, la intensidad de corriente es 2100, porque el 10 a la menos 2 sube, dividido entre ¿cuánto? Entre 7 por 16. Si nosotros operamos esa cantidad, te va a quedar 18,75. ¿Y en qué unidades? En amperios. Ahí la observación es que te piden en miliamperios, pero la alternativa aparece en amperios. Una observación de por medio para ese ejercicio. Continuamos ahora con el ejercicio número 5. Y el ejercicio número 5 corresponde al capítulo de termodinámica.
para ser más específico, máquinas térmicas, o sea, ciclo de Carnot. Muy bien. Vamos a leer ese ejercicio. Dice, el rendimiento de una máquina que realiza un ciclo de Carnot es del 40%, que trabaja a una temperatura máxima de 527 grados Celsius. Calcula el valor aproximado de la temperatura máxima que debe tener para que el rendimiento aumente a un 60%. Bien, entonces por acá vamos a plantear la solución de este ejercicio apoyándonos en la representación de una máquina térmica. Nos vamos a apoyar en la representación de una máquina térmica. Ahí está, máquina térmica. Pero la voy a tener que dibujar en dos instantes diferentes. ¿Por qué? Porque una de las temperaturas de los focos va a aumentar. Y al aumentar una de las temperaturas de los focos, para ser más específico el foco caliente, se va a alterar la eficiencia. ¿Está? ¿Cómo era el proceso? El foco caliente se dibuja arriba, el calor fluye hacia el foco frío y una parte de ese calor se aprovecha para desarrollar trabajo. Igual acá, el calor fluye del foco caliente que se dibuja arriba hacia el foco frío y una parte de ese calor se aprovecha para desarrollar trabajo. Muy bien. La temperatura del foco frío, foco caliente, te dicen que es de 527 grados Celsius. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a agregar 273. ¿Para qué? Para que de esa manera se trabaje con la temperatura absoluta. Si tú sumas eso, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir 800. O sea, la temperatura del foco caliente aquí es 800 Kelvin. Muy bien. A ver, ¿cuánto te vale la eficiencia de la máquina? Te vale 40%. Si la eficiencia de una máquina es 40%, eso significa que se está aprovechando el 40% del calor que se absorbe. Pero ¿cuánto se está perdiendo? El 60%. O sea, lo que se pierde acá es el 60% de lo que se absorbe acá. En ese sentido, jovencitos, lo voy a manejar aritméticamente. Se pierde el 60% de lo que se absorbe. O sea, si lo que se absorbe está a una temperatura de 100 T, entonces lo que se pierde estará a una temperatura de 60 T. Ahí está. En ese sentido ya salió el valor de T. ¿Cuánto sería T? Sería 8. 800, acá está 800. ¿Cuánto sería T acá? 600, ¿sí o no? Acá sería 8, acá sería entonces 480. Ahí está. Ya conozco la temperatura de los focos. Ahora te informan de que esta temperatura del foco caliente va a aumentar. Y su eficiencia ahora, ¿cuánto va a ser? 60%. Si la eficiencia es el 60%, significa de que lo que se pierde es el 40% de lo que se absorbe. Lo que se pierde es el 40% de lo que se absorbe. O sea, si lo que se absorbe está a una temperatura de 100 T', entonces lo que se pierde estará a una temperatura de ¿cuánto? De 40 T'. Pero esta temperatura no cambia. Esto sigue siendo 480, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuánto te vale T'? T' te vale 6, ¿sí o no? ¿Sí? Sería en ese caso 12, perdón, ¿no? Sería 12. Ahí está, sería 12.
Entonces, si es 12, al ser T'12, ¿esta qué temperatura sería? 1200 Kelvin. Entonces, podemos darnos cuenta de que la temperatura, ¿en cuánto ha aumentado? Ha aumentado en 400 Kelvin. En ese sentido, la temperatura final del foco caliente será los 527 grados más 400 grados que aumentó. O sea, ese resultado, ¿cuánto te da? 927. Si es 927, entonces, jovencitos o estudiantes, ¿no? La respuesta para este ejercicio sería la alternativa A. Así es. La alternativa A. ¿Ven? Y acá estamos utilizando solamente la parte de la aritmética. No olvidar de que estas temperaturas que están aquí van a ser proporcionales al calor que se absorbe aquí y al calor que se disipa en el sumidero. Es la relación de Lord-Kelvin. Ahora pasemos a desarrollar el ejercicio número 6. La masa de la balsa es 19 kilogramos y se mueven sin fricción en el lago. Bueno, en este ejercicio entonces vamos a considerar por acá a la balsa. ¿Está? Esto que ves acá es la balsa. Ahí está la balsa. ¿Ven? Y el niño lo voy a representar como este bloque que está encima de la balsa. Entonces, este es el niño y esta es la balsa. Como los dos se van a mover juntos, van a formar parte de un sistema. ¿Ahí está? Van a formar parte de un sistema. Me están informando a mí de que el niño tiene por masa 30 y la balsa 19. Por lo tanto, este sistema, ¿qué masa va a tener? 49 kilogramos. ¿Qué es lo que va a hacer el niño? Un objeto ¿de cuánto? De medio kilogramo, porque es 500 gramos, lo va a lanzar así, horizontalmente. ¿Con qué rapidez? Con 5 metros por segundo. Entonces, para que lance ese objeto con 5 metros por segundo, le debe comunicar una fuerza, acción. Y por acá voy a graficar a la reacción. Esa fuerza de reacción va a provocar de que este conjunto se mueva hacia el lado izquierdo con una rapidez llamada U. ¿Está? Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es analizar a todo esto como si fuese ¿qué? Un sistema. Si yo analizo a la esferita y al niño y a la balsa como un sistema, las fuerzas que ves ahí serían fuerzas internas. Y al ser fuerzas internas, el peso y la normal se cancelarían. Por lo tanto, la fuerza resultante externa sobre mi sistema, ¿cuánto te vale? Te vale 0. Eso significa de que mi sistema no recibe impulso. Y si no recibe impulso, la cantidad de movimiento de mi sistema se está conservando. O sea, la cantidad de movimiento que presente mi sistema al inicio va a ser numéricamente igual a la cantidad de movimiento que presenta mi sistema al final. ¿Ven? Pero al inicio ninguno de ellos tenía movimiento. La cantidad de movimiento te vale 0. Y al final
Cada uno de ellos tiene cantidad de movimiento por separado. Como este evento es unidimensional, el carácter vectorial lo voy a manejar por medio de signos. Entonces, cantidad de movimiento de la bolita sería su masa por su velocidad, que te vale más 5, más cantidad de movimiento de este conjunto, masa, que es 49, por su velocidad, que es menos u. Te vale pues 5 sobre 98. Pero esto te va a salir en metros por segundo. Si yo lo quiero sacar en centímetros por segundo, entonces voy a dividir 500 entre ¿cuánto? Entre 98. Y así te va a salir en centímetros por segundo. Entonces, haciendo uso de nuestra calculadora, ese resultado va a ser 5,1. Entonces la respuesta va a ser para mí 5,1 centímetros por segundo. Por lo tanto, la alternativa para este ejercicio sería la A. ¿Ahí está? Y esa es la respuesta. Bien, continuamos entonces, estudiantes, con el solucionario de este tercer examen a la Universidad Nacional de Ingeniería. Ejercicio ahora número 7. En el ejercicio 7, a ver, vamos a pasar a la siguiente página. Dice así: un tubo en forma de U, clásico problema, contiene mercurio. Cuando se vierte un cierto líquido A en una de las ramas, el mercurio se va a elevar 5 milímetros en la otra. Calcule en gramos por centímetro cúbico la densidad volumétrica del otro líquido. Si la altura en la rama que ocupa es de 17 centímetros. Bueno, vamos a desarrollar este ejercicio primero dibujando ¿a quién? Al recipiente en forma de U. En ese recipiente, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber mercurio. Entonces, lo de color rojo es mercurio. Ahora voy a volver a dibujar a ese recipiente. ¿Está? Vamos a volver a dibujar a ese recipiente. De esta manera, ¿no? Ahí está. Pero me dicen que una de las ramas vamos a hacer ingresar otro líquido. Por lo tanto, el mercurio en la rama por donde entra el otro líquido desciende y el otro asciende. Ahí está. Entonces se está produciendo un desnivel. Por acá lo que se desciende es igual acá a lo que se asciende. Muy bien. ¿Cuánto se desciende? 5 milímetros, ¿sí o no? 5 milímetros se eleva por acá. Pero como estamos trabajando en centímetros, 5 milímetros es medio centímetro. O sea, esto sería para mí 0,5 y esto sería para mí 0,5. Ahí está. Ahora, ¿a quién debo representar yo por acá? Claro, debo representar al otro líquido. Y ese otro líquido tiene una determinada altura. ¿Cuánto nos vale la altura que presenta ese otro líquido? Si no me equivoco, es 17
centímetros. ¿Está? Es 17 centímetros la altura de esa columna. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Aprovechar esta situación de equilibrio y trabajar con este punto que está en la frontera que separa ambos líquidos, o sea, la interfase. Y lo voy a relacionar con este punto. ¿Qué es lo que se cumple? Teoría. Estas dos presiones, la presión en estos puntos, ¿cómo van a ser? Iguales. Pero como tú estás postulando a la universidad, lo tienes que hacer rápido. Y cuando tú iguales las presiones en esos puntos, vas a llegar a esta conclusión. ¿Qué te parece si a este líquido que yo voy a hacer ingresar por acá, le llamo líquido X? ¿Qué es lo que se cumple después de igualar la presión en estos dos puntos? Se cumple lo siguiente. Encima de este punto hay mercurio. ¿Cuánto? 1 centímetro. O sea, la densidad del mercurio multiplicado por 1 es igual. Encima de este punto, ¿qué hay? Líquido X. Será densidad de líquido X por el tamaño de esa columna. Entonces, de este líquido. ¿Dividido entre cuánto? Entonces, haciendo uso de la calculadora, vamos a ver cuánto nos va a salir acá. Nos va a salir 0,8. Y el ejercicio acaba de terminar. Bastante simple ese ejercicio y estamos recordando por acá ¿a qué capítulo? Estamos recordando al capítulo de hidrostática o también denominado estática de fluidos. Pasemos a desarrollar ahora el ejercicio número 8. A ver, ¿de qué se trata? El ejercicio número 8 trata acerca del capítulo de física moderna. Ahí está, física moderna. Dice así: para una onda de radio, te dan la frecuencia, 1800 kHz, calcular la energía del fotón en Joule. Ya. Me están hablando de una onda de radio, o sea, de una onda electromagnética. De esa onda electromagnética se conoce su frecuencia, 1800 kHz. Bueno, si hablamos de 1800 kHz, esto es lo mismo que 18 por 10 a la quinta, ¿no? Ya que kilo es 10 al cubo. 18 por 10 a la quinta Hz. O también, si deseas notación científica, 1,8 por 10 a la sexta Hz. ¿Está? Muy bien, esa es la frecuencia de esa onda electromagnética. Entonces, le vamos a dar un comportamiento corpuscular, o sea, la energía va a estar asociada a lo que es un fotón. En ese sentido, me dicen, ¿cuánto te vale la energía del fotón asociada a esa onda electromagnética? Bueno, nosotros sabemos de que la energía de un fotón se calcula como H por F. ¿Está? Y te lo piden en Joule. Bueno, H es la constante de Planck. ¿Cuánto te vale? 6,63 por 10 a la menos 34. Y la frecuencia es 1,8 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la sexta.
Bueno, haciendo, jovencitos, esta operación, ¿cuánto nos va a quedar, no? Ahí está, ¿cuánto nos va a quedar? 18 por 10, está claro. Nos va a quedar 11,93 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 28. Claro, y si la constante de Planck es este valor, la unidad te va a salir el joule. Buscando la alternativa, ¿con cuál me quedaría yo? Con la alternativa D. Ahí está. Concreto, bastante simple ese ejercicio. El problema número 8. Ahora pasemos a desarrollar el ejercicio número 9. Dice, la potencia que entrega el motor de un auto que sube por un camino inclinado con una rapidez constante de 36 km por hora es de 80 kilowatts. Si el camino inclinado forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, calcule aproximadamente en kilogramos la masa del auto. Bueno, para este ejercicio tengo que hacer un esquema. Ahí está, un esquema. En ese esquema yo tengo al plano inclinado, 30 grados. Vamos a representar al auto. Muy bien. El motor del auto le debe comunicar una fuerza resultante en esta dirección. Claro que hay una componente del peso, ¿no?, que apunta hacia abajo, ¿no? Esa componente es peso del auto multiplicado por el seno de 30 grados, ¿no? Eso lo saben ustedes ya por dentro. O sea, es peso del auto sobre 2. Según el ejercicio, me están informando de que ese auto está subiendo con qué rapidez. Está subiendo con una rapidez de 36 kilómetros por hora. Si es 36 kilómetros por hora, lo tienes que pasar a metros por segundo. O sea, la rapidez está. 36 kilómetros por hora es 10 metros por segundo. Muy bien. Entiendo yo de que el auto se va a mover con velocidad constante. Por lo tanto, esta fuerza del motor y esta componente del peso, ¿cómo van a ser? Iguales. Ahora, ¿qué dato voy a aprovechar para hallar la masa de ese auto? Lo que voy a aprovechar es la potencia. La potencia se puede calcular como la fuerza resultante que el motor comunica al auto por la rapidez que logra en él. Puedo utilizar también trabajo entre tiempo, pero en este caso voy a utilizar fuerza por rapidez. ¿Cuánto te vale la potencia? 80 kilowatts. O sea, estamos hablando de 80.000. La fuerza debe ser igual a esta componente del peso. Sería peso sobre 2. ¿Y la rapidez cuánto te vale? Te vale 10. Un 0 acá y un 0 acá se va. Por lo tanto, ese peso será para mí 16.000. ¿No? Pero el peso es mg y eso te da 16.000. Entonces, la masa será para mí, ¿cuánto? 16.000 entre la gravedad, que es 9,81. ¿Cuánto nos va a salir eso? Vamos a hacer la división y 16.000 entre 9,81 te va a salir 1.631. Observando las alternativas, yo me quedaría con la alternativa B.
Y esa es la solución para el ejercicio número 9. Pasemos ahora a desarrollar el ejercicio número 10. Comienzo. Dice así: 4 resistencias de 2 ohmios, 8 ohmios y 3 ohmios y 6 ohmios son conectadas en paralelo. Si estas a su vez en paralelo a una batería ideal, calcule la fuerza electromotriz de la batería. Si la resistencia es de 6 ohmios, la corriente es de 2 amperios. Jovencitos, este ejercicio yo lo puedo resolver por teoría. Lo puedo resolver por teoría. ¿Por qué? Porque me están informando a mí de que la conexión que se lleva a cabo es una conexión en paralelo. Y si se trata de una conexión en paralelo, eso significa de que todos los participantes van a estar sometidos ¿a quién? Al mismo voltaje. Y ese voltaje se calcula según Ohm como I por R. ¿En quién voy a utilizar esta igualdad? Lo voy a utilizar en la resistencia de 6 ohmios. ¿Por qué? Porque en la resistencia de 6 ohmios la intensidad de corriente vale 2 y la resistencia vale 6. Por lo tanto, ese voltaje sería para mí 12 voltios. Y esos 12 voltios le va a pertenecer a los 4 resistores, incluyendo a la fuente. Por lo tanto, la alternativa que tú debes marcar sería... Y este ejercicio es por teoría. Bueno, hemos llegado a la mitad prácticamente del examen. Y ahora continuaremos, pero antes vamos a borrar la pizarra para continuar. Muy bien. Entonces se dan cuenta de que algunos ejercicios han salido bastante directos y teníamos que utilizar nuestra base teórica nada más para llegar a la respuesta del ejercicio indicado. Muy bien. Entonces por aquí vamos a tener espacio adecuado para continuar con los siguientes ejercicios. Entonces por acá colocamos ejercicio número 11. A ver, en el ejercicio número 11 dice: un auto conducido por una persona viaja con una rapidez constante de... te dan la rapidez del auto. Es de 72 kilómetros por hora. Si yo lo quiero pasar a metros por segundo, será 5 sobre 18. 72 entre 18 es 4 y 4 por 5 es 20. Ahí está. El auto viaja con 20 metros por segundo. Muy bien. Dice que la persona que maneja el auto desvía por 2 segundos su vista, de repente se distrae. ¿Está bien? Y te dice, calcule la distancia que recorrió el auto durante ese lapso de tiempo. O sea, el auto viajaba con 20 metros por segundo y en 2 segundos la persona que está manejando va a cambiar el dial, ¿no? En este caso de radio. Entonces para eso ve la radio y por 2 segundos desvía su atención del camino. En esos 2 segundos, con esa rapidez, ¿cuánto avanzó? Por favor. La distancia, ¿cómo se determina? Se determina rapidez por tiempo. Por lo tanto, sería rapidez, que es 20, multiplicado por 2, ¿eso cuánto me arroja? Me arroja 40 metros. Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio, ¿qué alternativa sería? La D. Ahí está. Y el ejercicio ha terminado.
Pasemos ahora a desarrollar el ejercicio número 12. El ejercicio número 12 corresponde a ¿qué capítulo? Corresponde al capítulo de lentes. Y si corresponde al capítulo de lentes, el alumno inmediatamente va a tener que recordar que la ecuación del fabricante de lentes o la ecuación de Descartes. 1 sobre F es 1 sobre I más 1 sobre O. Distancia focal, distancia imagen y distancia objeto. ¿Nada más? A ver, dice así. La imagen de un objeto que se encuentra muy lejos. Si el objeto se encuentra muy lejos, significa de que esta distancia es un número muy grande. Entonces, 1 sobre un número muy grande te da 0. ¿Ahí está? Se forma a 20 centímetros de la misma. O sea, la imagen se está formando ¿dónde? A 20 centímetros de la misma. Entonces, si esta distancia es muy grande, su cociente es 0. O sea, 1 sobre F es igual a 1 sobre I. Si la imagen se forma a 20 de la lente, la distancia focal, ¿cuánto te vale? Te vale 20. Y el ejercicio acaba de terminar. Por lo tanto, la alternativa, ¿cuál sería? La alternativa sería la D. Ahí está. Vamos a desarrollar ahora el ejercicio número 13. Vamos a ver de qué se trata. Bien. Dice, el oído humano percibe sonidos de frecuencias comprendidas en... me están informando, al escuchar nomás el enunciado, me doy cuenta de que este problema tiene que ver con sonido. Te dicen de que la frecuencia del sonido que nosotros podemos percibir se encuentra en el orden de los 20 Hz a 20 kHz, o sea, a 20.000 Hz. Muy bien. Dice, en un determinado medio, el sonido viaja ¿con cuánto? Con 330 metros por segundo. Esta es la rapidez del sonido en el aire. Te dicen a ti, calcule la máxima longitud de onda. Se supone de que si el medio es el aire, la rapidez no va a cambiar. Pero nosotros sabemos de que rapidez es lambda por frecuencia. Pero como la rapidez te vale siempre 330, entonces, si yo quiero que lambda sea máximo, como este producto es el mismo, matemáticamente la frecuencia, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser mínima. Por lo tanto, yo coloco por acá lambda máximo y a su costado vas a colocar la frecuencia mínima. Y la frecuencia mínima es 20. Entonces, un 0 y un 0 se va. 2 por cuánto me da 33. Eso es 16,5. Entonces, veamos la alternativa. Y la alternativa sería la C. Prácticamente estos tres ejercicios han salido en una columna. O sea, aquí los 3 ejercicios se ha podido ahorrar bastante tiempo. Muy bien. Claro que en un examen uno tiene la opción de elegir el problema, ¿no? Problema de este tipo te da mucha confianza, ¿sí o no? Lo has resuelto en poquísimo tiempo. Pasemos a desarrollar ahora el ejercicio número 14. Dice así. Es un ejercicio que tiene un gráfico. Como se podrán dar cuenta ustedes, por acá yo tengo un resistor. Y ese resistor se le va a medir su voltaje por medio de un voltímetro. Y ese voltímetro tiene una resistencia que se va a tomar en cuenta. Generalmente cuando el voltímetro es ideal, él no pasa corriente.
por este voltímetro sí va a pasar corriente. Por acá que tenemos a un amperímetro y esto es voltímetro. El amperímetro es real, o sea, también tiene resistencia interna. Ahí está. Este borne se llama M, este borne se llama N y este resistor tiene una resistencia de 5 ohmios. Comienzo. Dice, en el circuito mostrado, la diferencia de potencial entre M y N. Allá, entre M y N. Se conoce la diferencia de potencial aquí. ¿Cuánto te vale? Te vale 10,16 voltios. Esa es la diferencia de potencial. Dice, calcule aproximadamente en voltios lo que el voltímetro va a registrar, sabiendo de que su resistencia es ohmios. ¿Sí? Y el amperímetro registra ¿cuántos amperios? 2 amperios. Muy bien. Entonces, si el amperímetro registra 2 amperios, estos 2 amperios, una parte habrá pasado por acá o no, y la otra parte habrá llegado por acá, ¿no? Estas dos partes generan los 2 amperios. Si yo quiero reconocer lo que el voltímetro me registra, debo conocer la corriente en él. Si yo le llamo a la corriente en el voltímetro I, entonces la lectura del voltímetro sería 200I. Eso es lo que te piden hallar. ¿Sí? Pero como esta conexión es en paralelo, eso significa de que es el mismo voltaje. O sea, si acá se genera 200I, acá también debe ser 200I. O sea, esta corriente tiene que ser de 40I. ¿Ves? Entonces, I más 40I te da 2 amperios. O sea, 41I es igual a 2 amperios, ¿no? Ahí está. 41I es 2 amperios. Por lo tanto, I será para mí 2 sobre 41. Si I te vale 2 sobre 41, nuestra incógnita ya salió, porque es 200I, o sea, 200 por 2 sobre 41. Esa es la lectura del voltímetro. En ese sentido, si yo realizo esa operación, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir en este caso 9,76. Ahí está. Buscando las alternativas, la alternativa que yo debo marcar es la alternativa D. ¿Ven? Ahí está. Entonces, este problema corresponde a la parte de electrodinámica. Pasemos ahora al ejercicio número 15. Si le dan una lectura rápida, el ejercicio número 15 tiene que ver con lo que es transferencia de calor. ¿Ya? Y para eso vamos a mostrar aquí al sólido por donde el calor va a viajar. Te están informando de que el extremo izquierdo va a estar a una temperatura de 100 grados Celsius. Eso es lo que muestra la gráfica. El lado derecho a 400 grados Celsius. Y la separación entre estas dos superficies es de 2 metros, o sea, de 200 centímetros. Es conveniente hacer eso. Ahora, ¿qué te piden hallar aquí? Calcule la temperatura a 0,4 metros del extremo que presenta menos temperatura. O sea, me piden la temperatura acá. ¿Sí?
Esa temperatura te piden. Y para eso, aquí aparece una distancia, que al ser 0,4 metros, eso es 40 centímetros. Este problema tiene que ver con transferencia de calor. Te da la conductividad ¿de quién? Térmica de este material. Puedes hallar el flujo calorífico incluso, aunque nos faltaría el área de la sección recta. Pero esa información es un elemento distractor. Lo que vas a hacer tú para resolver este problema es utilizar la parte de la aritmética, la conclusión que se da para la temperatura a lo largo de este conductor. ¿Qué es lo que se cumple? Lo que se cumple es esto. A ver, dime, acá la diferencia de temperaturas, ¿cuánto es? 300 grados Celsius. O sea, esa diferencia de 300 grados Celsius es para una longitud de ¿cuánto? De 200 centímetros. Ahí está. ¿Ves? Y esa misma relación lo vas a manejar acá. El calor va de mayor a menor temperatura. Entonces la diferencia será T menos 100. Entonces T menos 100 grados Celsius será ¿cuánto? A 40 centímetros. Ahí está. Entonces me parece que esto ya salió, ¿sí o no? Ya salió. A ver, 40 es 5. Esto sería 60 más 100, 160. Entonces la respuesta para este ejercicio sería 160 grados Celsius. ¿Ven? Había información de más. Vamos a ver qué alternativa yo marcaría. Marcaría pues la alternativa C. Transferencia de calor. Sigamos con el ejercicio número 16. Dice así: una onda electromagnética se propaga en un medio transparente y su vector campo eléctrico en el sistema internacional de unidades tiene componente en la dirección Y de esta manera. A ver, forma parte de una onda electromagnética 25 multiplicado por el seno. Voy a el argumento aquí porque en la ecuación no está bien acomodada. Aparece acá 2pi que multiplica a 2,8 que multiplica a 10 a la cuarta. Eso es lo que se observa en la ecuación. Luego sigue menos 2pi por x sobre 4 por 10 a la menos 7. Cierro paréntesis. Se trata del vector intensidad del campo eléctrico. Acá puedo colocar como unidad Newton por Coulomb. Pero como este campo se relaciona con el eje Y, coloco vector unitario J. Ecuación de la onda eléctrica. Por teoría, 25, ¿qué sería? El máximo valor que toma la intensidad de campo eléctrico oscilante. En el argumento, quien acompaña al tiempo es la frecuencia angular. Y quien acompaña a X es el número de onda. Ya. ¿Qué nos piden hallar? La frecuencia de oscilación. El alumno debe recordar de que el omega es para mí 2pi que multiplica 2,8 por 10 a la cuarta. De que el omega es igual a 2pi frecuencia, ¿o no? Pues el 2pi y el 2pi se va. La respuesta sería 2,8 por 10 a la cuarta.
Si la frecuencia me sale 2,8 por 10 a la cuarta, debo marcar solamente 2,8. Por lo tanto, la alternativa que debo marcar es la D. ¿Ahí está? Simple el ejercicio. Muy bien. Ha sido muy concreta la solución. Pasemos ahora a desarrollar el ejercicio número 17. Si desarrollo el ejercicio 17, dice lo siguiente. Al incidir una onda electromagnética sobre una superficie metálica, ese ejercicio corresponde a la parte de efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Dice que el periodo de esa onda electromagnética es 8 por 10 a la menos 16. Bueno, si el periodo de esa onda electromagnética es 8 por 10 a la menos 16, entonces yo tengo la frecuencia de esa onda. Será la inversa, 1/8 por 10 a la 16. Esa es la frecuencia. Es conveniente trabajar con la frecuencia. Dice, el potencial de frenado de los electrones es potencial de frenado. Se representa como delta de B. ¿Y cuánto te vale? 2,1 voltios. Calcula aproximadamente la función trabajo. Pero te piden hallar la función trabajo en electrón-voltio. Lo que yo voy a hacer uso en este momento es de la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico. Y la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico se escribe así. La energía del fotón, o sea, H por F, es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima con que escapan los electrones. ¿Ves? Como te piden en electrón-voltio, entonces la unidad es electrón-voltio por acá. Si la unidad es el electrón-voltio, por teoría, tú sabes de que la energía cinética va a ser igual al voltaje de frenado. Entonces, lo único que me queda hacer aquí es reemplazar. ¿Cuánto te vale la constante de Planck si nosotros trabajamos con electrón-voltio? 4,14 por 10 a la menos 15. ¿Cuánto te vale la frecuencia? Te vale 1/8 por 10 a la 16. Eso va a ser igual a la función trabajo más el voltaje de frenado o potencial de frenado, que te vale 2,1. Clásico problema de física moderna o efecto fotoeléctrico. Sale con la ecuación de Albert Einstein. Bueno, si nosotros operamos esa expresión, la función trabajo te va a salir 3,07 y no te olvides que te va a salir en electrón-voltio. Observando mis alternativas, marcaría la A. De esa manera estamos concluyendo este ejercicio de física moderna, tema que es recurrente en los exámenes de admisión. Pasemos ahora a los 3 problemas que nos quedan. A ver, borramos por acá para quedarnos con los 3 ejercicios de por medio, ¿no? Vamos a borrar esta parte. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver qué temas se va a abordar ahora en estos 3 últimos problemas. Ahí está. Vamos a ver. Ya, retornamos. Vamos a desarrollar ahora el ejercicio número
18. Dice así: un insecto se encuentra en el extremo de un disco de 100 centímetros de diámetro y está girando a razón de 5 revoluciones por cada 4 segundos. Pueden hallar la aceleración centrípeta. Bueno, si el insecto está dando vueltas, se trata de un MCU. ¿Sí? Me están informando de que el disco donde él está tiene un diámetro de 100 centímetros, o sea, 1 metro. El disco, por lo tanto, tiene por radio medio metro. ¿Está? Según el ejercicio, el disco da 5 revoluciones cada 4 segundos. Eso me permite conocer la frecuencia. 5 revoluciones cada 4 segundos. Coloco hertz y ahí tengo la frecuencia. Bueno, como el insecto se encuentra en la periferia, su radio de giro coincide con el radio del disco. ¿Qué nos piden a nosotros hallar? Nos piden hallar la aceleración centrípeta. A ver, ¿cómo se determina la aceleración centrípeta? Como el cuadrado de la rapidez angular por el radio de giro. Ahí está. Profe, pero no le dan de dato la rapidez angular. Es cierto, pero la rapidez angular es 2pi por la frecuencia. Y eso al cuadrado. Y todo por el radio. Entonces por acá me va a quedar 2 al cuadrado es 4, pi al cuadrado. La frecuencia al cuadrado sería 25 sobre 16. ¿Y el radio cuánto te vale? 1 medio. Cuarta, y la cuarta parte de 32, ¿cuánto es? 8. O sea, acá me va a quedar 25 pi al cuadrado sobre 8. No continúo porque si tú observas las alternativas te va a salir en función de pi cuadrado. A ver, entonces, ¿qué alternativa yo tendría que marcar acá? La C. La alternativa sería la C. Y estamos culminando el ejercicio número 18. 19. Péndulo. Péndulo es un ejercicio que corresponde a la parte, pues, de péndulo, ¿no? Péndulo simple o péndulo matemático. Un péndulo de longitud L y masa m se lleva a un planeta donde la aceleración de la gravedad es 4 veces el de la Tierra. ¿En qué porcentaje cambia el periodo de oscilación en ese planeta con respecto a la Tierra? Bueno, nosotros vamos a utilizar la fórmula del periodo del péndulo en ese planeta que le llamo X. ¿Cómo es? 2pi raíz cuadrada de la longitud de la cuerda sobre la gravedad en ese planeta, que es 4 veces la gravedad en la Tierra. Ahí está. Ahora por acá voy a colocar el periodo del péndulo en la Tierra. ¿Cómo sería? La fórmula es la misma. 2pi raíz cuadrada de la longitud de la cuerda dividido entre la gravedad en la Tierra. Si me piden a mí en qué porcentaje, eso significa de que nosotros acá tenemos que hacer una división, ¿no? Para manejarlo aritméticamente. Por lo tanto, acá me va a quedar el periodo del péndulo en ese planeta y acá el periodo del péndulo en la Tierra. ¿Qué se cancela? 2pi y 2pi se cancela. L y L se cancela. G sub t se va. Bueno, te das cuenta de que arriba te está quedando la raíz cuadrada de 1/4, o sea, es 1 medio. Y abajo se canceló todo 1, o sea, me va a quedar 1 medio. ¿Está? Entonces, si es 1 medio, en términos de porcentaje sería
si el periodo de la Tierra es como 100%, esta es como 100%, ¿el 1 es la mitad de 2 o no? Entonces, el periodo en el otro planeta será 50%. Conclusión, ¿en cuánto ha variado? Ha variado en un 50%. Por lo tanto, ¿qué alternativa tendríamos que marcar? La alternativa que yo marcaría sería la alternativa E. Péndulo. Pasemos ahora al último ejercicio, que es el número 20. Un ejercicio que amerita el uso de un gráfico. Y bien, corresponde a la parte de vectores. Se muestra por acá un sistema tridimensional. Se observa por acá un vector. Ahí está. Se observa por acá otro vector. Y qué interesante, los dos vectores ya están coincidiendo sus colas. Bueno, voy a dinamizar en este caso este ejercicio. Esto te vale 3, esto te vale 4, esto te vale 5. 3, esto te vale 4, por Pitágoras esto sale 5. Muy bien. ¿Qué nos piden hallar en este ejercicio? Nos piden hallar el ángulo entre los vectores. Para eso yo tengo por acá este vector que mide 5, este vector que mide 5, y si yo uno sus extremos, voy a aprovechar ese 5 y ese 5 y se va a formar un triángulo isósceles. Si esto es 4, 4, si no me equivoco, esto es 4 raíz de 2. Si sabes geometría, lo sacas al toque. Claro, puedo utilizar ley de cosenos para la geometría. ¿Cómo sería? El lado de este triángulo sería 4 raíz de 2. Es igual ¿a quién? Al lado de este triángulo más el lado del otro menos, geometría, el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo teta. Si nosotros operamos, va a salir el ángulo teta. El ángulo teta, su coseno te va a salir dividido entre 25. Eso significa de que teta, utilizando funciones inversas, un arco cuyo coseno es 9 sobre 25. Alternativas, yo marcaría la alternativa C. De esa manera, chicos, estamos concluyendo la solución del tercer examen que se desarrolló el día de hoy por la mañana en la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, me despido, les saluda el profesor Óscar de la Cruz a través de la Academia Logical. Nos vemos, muchachos.